Hola, mi nombre es Daniel Lila Alegría. Soy odontólogo, profesor universitario y creador del método PSP-IAP. También soy creador del curso Corazón Diamante, Maestría del Amor. Conexión Ser me ha invitado cordialmente a participar de las charlas de pre-congreso dedicadas a la comunicación. En este caso, mi charla tratará sobre la palabra y su poder, el tránsito desde Piscis hacia Acuario. Vamos con nuestra charla. Traigo aquí a colación este ejemplo de lo que es el poder de la co-creación. En medio de la pandemia, tuve que cerrar mi consulta por la crisis sanitaria. Y eso me dio la posibilidad de dedicar 100% a la formación de Corazón Diamante y la complementación de estas medicinas que practico aplicadas en mi consulta. Producto de una meditación me llegó esta canalización. En mi cuaderno de maestría plasmé un dibujo en donde sale un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Bien, el mensaje fue el siguiente: somos un cuerpo dentro de un espíritu. Un cuerpo dentro de un espíritu. Ese cuerpo tiene un corazón. Ese corazón tiene como misión recordar. Recordar significa también en latín recordis. Y recordis es volver al corazón. Entonces, cuando activo mi corazón, recuerdo la información de la fuente. Posteriormente, la activación del órgano espiritual pineal permite la comunicación entre este corazón activado y este órgano espiritual pineal activado. Ambos, en descargo de información desde la fuente, permiten a través del quinto chakra emitir frecuencias sonoras llamadas palabras. El bien decir, el bien pedir. Bien, 2 meses después de que yo había hecho este dibujo en mi cuaderno de maestría, un amigo en Santiago, una ciudad a 120 kilómetros de aquí donde yo me encuentro, me dice que tiene un regalo y confeccionó este muñeco. Él realiza marionetas y me dice: Daniel, te tengo un regalo, pero no sé cómo pintarlo, qué colores darle. Me manda la fotografía y, sorpresa, lo que él había confeccionado era exactamente igual a lo que yo había dibujado en mi cuaderno de maestría. Eso le llamo yo co-creación, desde la información espiritual a la física, y también telepatía, porque nunca conversamos sobre lo que yo había dibujado en mi cuaderno de maestría. Esos son ejemplos de 2 elementos que dibujé o que puse en este lugar y acá. Primero es el árbol del conocimiento y el segundo es el árbol de la vida. El árbol del conocimiento es la información descargada desde el campo espiritual a este cuerpo físico. Es la información que llega a mi corazón. Es la comunicación. Es la inspiración divina. La inspiración eureka. Árbol del conocimiento. Y la materialización de este cuerpo físico transformado en experiencias y llevado en un proceso vital hasta la muerte, en un aprender y soltar, a eso le llamo árbol de la vida. Es decir, hacer algo espiritual, emocional, físico, encarnado, llevarlo en un proceso de errores, aprendizajes y soltar la información para transformarlo en algo de vida, un proceso vital, hasta la muerte, en donde nos llevamos los resultados de los códigos corregidos y no corregidos. Eso. Vamos a la siguiente presentación. Lo primero fue el sonido.
El sonido primordial fue lo primigenio. En la Biblia dice, y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y mañana, fue el día primero. Lo primero fue lo que Dios dijo. O sea que lo primero fue el sonido. Ese sonido primigenio que se va transportando a través del universo en forma de frecuencias, esas frecuencias se vuelven luz. Y esa luz va generando universos, galaxias, mundos y nosotros mismos. Om es la palabra primigenia, el sonido primigenio que se practica en Oriente. Om también es llamado Ungita, canto fuerte, o Pranava mantra, oración vibrante. Es la forma sonora del Atman, el alma de Dios, y representa el Trimurti. Trimurti es la Trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El tambor de Shiva, cuando suena, emite el sonido Om. Y ese Om genera las 7 notas musicales. 7 notas musicales. Código 7. Sa, re, ga, ma, pa, ta, ni. Gracias a este sonido, Shiva puede crear y destruir universos, galaxias y mundos. La meditación Om satisface todas las necesidades y lleva al moksha, que es la liberación espiritual. Bien, en la era de Piscis es una era astrológica y esta era astrológica tiene una duración de 2160 años. Los expertos de medir el tiempo en América fueron los mayas y ellos denominaban un Bactum a 5125 años, que es la era solar. El corazón central de la galaxia, el sol central de la galaxia, nuestra galaxia, palpita cada 13.000 años. Y tarda ese palpitar en llegar a nosotros, que estamos en la orillita de esa galaxia, la Vía Láctea, nuestro sistema solar, tarda 26.000 años en llegar. Bien, hice la siguiente aplicación. Puse la era de Piscis dentro de la escala temporal o medición del tiempo maya y resultó lo siguiente. La era de Piscis de 2160 años, dentro de los 13 Bactum que comprende la historia maya, abarca el último casi tercio, el último trozo de estos 13 Bactum. 2160 años equivaldría más o menos a la era cristiana y un poquito antes. Eso quiere decir que los mayas, el 2012, dicen que acaba el 13º Bactum. Y junto con ello también coincide con el término de Piscis. Pero estas eras no terminan como un choque de dos bloques, como una fisura, como una falla geológica, sino que se traslapan, como puse ahí, como dos capas tectónicas, en donde Piscis termina gradualmente y Acuario comienza gradualmente. Se refiere que Acuario ya inició por allá por los años 1960. La era de Piscis, que es la que nos preocupa en este minuto, refiere que existe en el planeta Tierra un pulso de 7,8 ciclos por segundo. A eso le llaman resonancia Schumann. Es decir, que durante estos 2600 años, el pulso del planeta ha sido cercano a los 8 ciclos por segundo, 8 Hz. La resonancia Schumann es las ondas de muy baja frecuencia electromagnéticas que existen de rebote entre la
ionosfera y la corteza terrestre. Ese rebotar entre la ionosfera y la corteza terrestre produce un pulso, y a eso lo conocemos como onda Schumann. En la era de Piscis, la resonancia de Schumann bordeaba los 8 Hz. Bien, el Sol de nuestro sistema solar emite tormentas solares. Estas sobrecargan la ionosfera. La ionosfera, al sobrecargarse, crea un diferencial de potencial eléctrico con la corteza terrestre. Esta es la resonancia de Schumann. Genera alrededor del mundo, por ahí en la era de Piscis, por ejemplo, medido en el año 1992, 1200 tormentas eléctricas simultáneas en el planeta, y que dejan descargar sobre la corteza 70 rayos por segundo. Bueno, hoy por hoy existen mediciones de 2300 tormentas simultáneas en el planeta con una frecuencia de descargas eléctricas de 130 rayos por segundo. Existe, por lo tanto, una medición concreta entre Piscis antes del 2012, y después del 2012, Acuario, en donde el pulso del planeta se ha elevado. Y se ha elevado entonces desde los 8 Hz de Piscis, en un aumento de frecuencias de pic de mediciones de resonancia Schumann a 13, 26 y hasta 32 y más en la era de Acuario. Eso es un resultado específico, científico, alejado de creencias, que nos demuestra que existe medido un cambio de un antes y un después. Bien, vamos con la era de Piscis. En Piscis estamos muy marcados por la tradición judeo-cristiana, Y en ella hay 2 episodios que son fuertemente relatados o inculcados en nosotros como cultura. Uno, el proceso de Cristo, la crucifixión, y el paraíso perdido. El poder de las palabras de Piscis se basa en un proceso de sufrimiento. Por lo tanto, las palabras que producen cambios de conciencia en Piscis tienen que ver con procesos. Y estos procesos son: no me escuchan, la víctima y el victimario, el enfermo y el sanador. También la palabra tiene relación con un proceso mental, en donde yo voy elaborando y emito teorías, propongo teorías. Y aquí está la física mecánica newtoniana, determinista y materialista. También en Piscis aparece el sistema binario 0-1 de los computadores. En Piscis también se maneja el tema del dinero y la transacción de él, diciendo ¿cuánto vale? Y la persona responde: ¿te cancelo mi deuda? Todo tiene precio. También se dice en la era de Piscis que todo hombre tiene su precio. En Piscis también la palabra es comunicado por iluminados, gurús, maestros, mesías. También la información llega a los reyes, a las reinas. Dios se comunica con estos seres especiales e iluminados. La palabra llega al iluminado y el iluminado lo permea al resto de la población. En Piscis está marcado, como ya he dicho, el sufrimiento, y yo sufro y ustedes también. Todo es sufrimiento. Y dentro de este mismo proceso, entonces, Piscis es la muerte y resurrección. En la muerte y resurrección está reflejado este proceso de separación. Este proceso de separación en el cuadro central
está el cuadro de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, en donde está la mano de Dios, que está separado de la mano de Adán, y existe ahí una separación, una fractura, un no merecer. Es en la carencia. Se produce un proceso de carencia, de separación del Padre. Esto es importante, muy importante, porque determina que con el poder de la palabra se produce entonces la cocreación. Y la cocreación, y ahí puse un chamán, es un chamán que está tejiendo, emitiendo un ícaro, acompañado en sus barbas de las plantas sagradas, iluminado y siendo un ser especialmente tocado por el alto, y en donde él está co-creando la materia, co-creando lo orgánico y lo inorgánico. Entonces, la co-creación, el poder de la palabra en Piscis, se basa en el bien decir y en el bien pedir. También en ícaros, que son los cantos sagrados, rezos, prédicas, mantras. Esa es la parte luminosa de la co-creación de la palabra en Piscis. Pero también tiene una parte no tan luminosa, o también llamado sombra. Ahí está el maldecir, el hechizar, el conjurar, y en los mayas nos hablan del ruido, del mitote, de la niebla, de eso de la mentira que nubla la verdad. La cocreación entonces de Piscis está basado principalmente en la palabra. Jesús iba al monte y desde lo alto iba gente a verlo, a escuchar la palabra. Y él comunicaba la palabra, el evangelio, la buena nueva. En la selva, el chamán se comunicaba con la tierra y el cielo y emitía entonces lo que era la combinación de la información cósmica con la terrestre, y entonces de ahí salía la generación de las estructuras, de las palabras, de las frecuencias. Otro proceso que es típico de Piscis. Piscis concibe el mundo desde la sobrevivencia. El miedo 1, 2 y 3. Más adelante les comentaré qué es esto. Es decir, desde las creencias limitantes. En este cuadro aparece o se recrea el paraíso. También aparece ahí en forma central el árbol del conocimiento. Enrollado en el árbol del conocimiento, la serpiente. La serpiente le muestra a Eva, o le pasa a Eva, la manzana. Y Eva, en vez de comer la manzana, se la pasa a Adán. Dios le dice a Adán que puede comer y estar en el paraíso, de lo que quiera. Pero solo de un árbol no puede comer, de ese árbol llamado el árbol del conocimiento. Y es curioso cómo la serpiente, en varios relatos de la humanidad, aparece relacionada con el conocimiento. También es curioso que la serpiente le refiere o le pasa la manzana a Eva, y Eva, en vez de comerla a ella, se la pasa a Adán. Es decir, que Eva representa al mensajero. Eva no come la manzana, sino que toma el conocimiento y se lo pasa a Adán. La mujer es el mensajero y representa entonces, por ejemplo, representa la expresión o la creación de la vida. Yo no podría tener seres vivos en este planeta si no tuviera a la mensajera mujer. La mujer tiene el poder femenino. El poder femenino es el poder de la creación. Y la creación es un hijo o una hija que es fruto del amor. Entonces, las metáforas que se observan en los relatos bíblicos o en este cuadro del paraíso son potentes, porque en realidad el que tiene realmente el poder es el mensajero. ¿Qué saco yo con tener un supercelular de muy alto costo,
Tener una compañía de telecomunicaciones que abarca información internacional de todo el mundo, si no tengo señal, ¿de qué sirve mi aparato y de qué sirve esa compañía? De nada. Es decir, que la señal es casi el todo. El poder está en la señal. Y de ahí por eso es tan importante ejemplos de mensajero, como por ejemplo Mercurio o Hermes, el Espíritu Santo, que es lo que comunica entre el Padre y el Hijo hecho carne, es el mensajero del amor. La mujer representa el traspaso de información entre el padre semilla, la madre incubadora y el producto de un hijo hecho carne, un amor hecho carne. El mensajero es realmente el poderoso, o la mensajera. Por eso las mujeres son las que tienen realmente el poder. Eva mensajera. Y también ahí hay una pregunta. En la Tierra, el único ser vivo, o casi el único ser vivo, que tiene un ciclo lunar relacionado con la reproducción, es la mujer. Mi pregunta, ¿será que la luna está puesta allí para tener control sobre el mensajero y control sobre la especie humana en el planeta Tierra? Se los dejo como una pregunta. ¿Es interesante la luna? Otra pregunta también es, ¿y qué pasa con Lilith? ¿Por qué no nos hablan de Lilith? Lilith decide, en su poder, abandonar el paraíso. Y dicen que se van con los demonios a tener hijos con los demonios. Es decir, que asocian a Lilith con el lado como oscuro del poder femenino. Interesante cómo, por un lado y por el otro, hay ejemplos, hay metáforas, hay historias relacionadas con la mujer. El mensajero, el poder. Otra figura que aparece ahí es el arcángel Gabriel. Gabriel es el que tiene contacto con los humanos. Es el que expulsa a Adán y Eva del paraíso. Pero también Gabriel es el que le comunica a María que va a concebir un hijo de Dios, a Jesús, sin hombre mediante. Es interesante. También Gabriel aparece en la carta del juicio número 20 del tarot. Aparece tocando una trompeta con una bandera en donde aparece una cruz roja, en donde se cruza lo vertical con lo horizontal, con lo que descargo del Padre a la tierra, que serían los talentos, y con lo horizontal, que serían lo que yo he hecho en mi existencia, los haceres. Se cruza entonces la raya para la suma, que traigo y que hice en esta existencia. Y cuando toca su trompeta, que es una trompeta apocalíptica, las almas se levantan al escuchar ese sonido. También en este recuadro aparece el pecado original y el castigo. Todo esto que estamos hablando tiene relación con la era de Piscis. El miedo 1, 2 y 3. La sobrevivencia. Cuando estaba dictando un curso, me llegó la canalización de lo que era el miedo 1, 2, 3. Y vi un hombre precario, prehistórico, débil, sin fuerzas, sin colmillos, sin garras, sin pelos que lo protegieran, temeroso en una noche oscura y lluviosa, buscando un refugio donde poder guarecerse, y encuentra un hoyito en la montaña, una cueva, y va entrando con pavor, con miedo, porque puede haber un depredador dentro y me puede comer. Es decir, el miedo primigenio es el miedo de sobrevivencia a ser devorado. El miedo a morir,
a ser víctima depredada de un atacante. El miedo 2 es este mismo hombre en la cueva, pero ahora acompañado de su pareja, de su hembra, de su mujer, de su amada. Y obviamente tienen hijos y conforman una familia. Entonces llega un momento en que esta familia, la esposa y sus hijos, tienen hambre. Y él tiene que salir de la cueva, vencer el primer miedo, para ir en busca de la sobrevivencia para su grupo familiar. Y tiene que salir a buscar el alimento. El segundo miedo entonces es el salir de la cueva para poder sobrevivir. El tercer miedo es este hombre con su familia en un fuego nocturno, ve en el cerro al frente otra fogata y comprende que hay otra familia al frente. La conocen, incluso sus hijos se conocen y generan más hijos, nietos. Y se forma entonces un clan. Y este clan, es decir, 2 familias, 3 familias, 4 familias, tienen mayores capacidades de sobrevivencia porque tienen mayor poder de caza, de poder construir, de poder cuidar. Y por lo tanto el tercer miedo es el ser expulsado o el salir del clan. Por ejemplo, y eso lo vemos cuando una persona gitana, por ejemplo, tiene que decidir cuando se enamora de alguien que no es del pueblo gitano. O, por ejemplo, si yo soy judío de la religión musulmana y me enamoro de alguien que no pertenece a la religión y tengo que renunciar a mi religión. O soy contratado por una empresa y durante muchos años esa empresa actúa como mi familia y tengo que salir de la empresa porque estuve toda mi vida en esa empresa. Y así están los partidos políticos, los equipos de fútbol, los países. Lo peor es ser una apátrida, no tener patria. Ese es el miedo a no pertenecer a un clan. Los 3 miedos de sobrevivencia de Piscis. En Piscis, nosotros, con respecto al pecado original, nacemos inocentes. Sin embargo, apenas tenemos conciencia, nos hablan de este pecado original del paraíso perdido y nos introducen una creencia limitante. Y a través del poder de las palabras nos dicen, y la Biblia dice, parirás con dolor para Eva. A Adán le dicen, ganarás el pan con el sudor de tu frente. La palabra nuevamente se expresa en su poder y dice, la letra con sangre entra. O para ser bella, tengo que ver estrellas. También nos dicen, en el sufrimiento está el crecimiento. Dar hasta que duela. Dios castiga, pero no a palos. Se cierra la fábrica. No, yo ya cerré la fábrica, como si la mujer fuera una fábrica de producción humana. Todos sistemas de creencias limitantes. El dinero es sucio. Puras creencias limitantes. Ese es el poder de la palabra trasuntado en un sufrimiento y co-creador de una realidad. Por lo tanto, en Piscis está el proceso de pecado, culpa y castigo. Y ahí encontré un diablito pecador, que tiene que pasar de un extremo al otro, pero a través de un puente colgante llamado culpa, en donde están las flechas. Y al otro lado lo está esperando el que va a ejercer el castigo de lo que hizo y de lo que tenía y lo que hizo. Y por lo tanto eso le va a dar o quitar vidas. Es el proceso del pecado, culpa y castigo. Pero para hacerlo más profundo se hace en forma o se inculca en forma personal. En el yo soy un pecador. Por lo tanto, yo mismo soy mi juez, mi carcelero y mi verdugo, en un ciclo perpetuo, infinito, vital, durante toda la existencia. Esa es la cárcel de Piscis. En Acuario. En Acuario cambia el paradigma. Al cambiar el paradigma,
El pecado se transforma en experiencia. La culpa se transforma en aprendizaje. Y el castigo se transforma en un soltar. En el proceso personal de crecimiento de conciencia, en un inicio llego siendo un niño inocente que solo vengo a experimentar. Me vengo a equivocar. No soy perfecto. Tengo todo el derecho de equivocarme, pero cuando me equivoco, aprendo. Y me transformo en un aprendiz. Y ese aprendiz, luego de introducir esos códigos, de aprender, de provocar el cambio en sí, logra la libertad y suelta. El proceso ya no se repite y suelta. Ese es el cambio de paradigma de Acuario. Por lo tanto, y aquí aparece una canalización, en Piscis yo estaba determinado por el sufrimiento. Ahora cambiamos a la era de Acuario. En la era de Acuario, en vez de tener sufrimiento, ahora en Acuario aparece la transformación. Y la transformación, y aquí puse un ejemplo, lo ejemplifico con el tema de la oruga y la mariposa. Desde el Homo sapiens transmuto a un Homo amoris. Este Homo amoris tiene relación con lo siguiente. Mi historia anterior es, yo venía desde un estado de oruga. Este estado de oruga es una oruga depredadora que está casi terminando con el planeta. Llega el momento en donde esta oruga emite un hilito de seda, se encierra en un capullo y empieza a producirse un proceso de cambio, de transformación. En el mismo espacio de pupa cohabita la destrucción, el desorden, la desorganización y la muerte, y al otro lado, o en el otro extremo de la pupa, la vida, la transformación, el orden, la organización. Cohabita el caos con la organización. Y un detalle muy especial es que la oruga tiene una información genética A y la mariposa tiene una información genética B. No tienen la misma información genética. Es un ejemplo muy interesante y único que nos muestra cómo es el cambio desde Piscis a Acuario. Es la transformación mutacional en donde emerge un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo recibe el nombre de Homo amoris. El espíritu desciende a nivel del corazón. La carne o el cuerpo asciende hasta el corazón. Se funden en una energía y se colapsa la energía para explotar en un éxtasis de corazón diamante, maestría del amor. Un corazón activado. En eso estamos. Veamos Acuario. ¿Cómo es la cocreación de Acuario? La cocreación de Acuario se fundamenta o se inicia desde la imagen. La cocreación de Acuario es desde la imagen, es decir, que es primordial la activación del órgano espiritual pineal, el sexto chakra. Cuando yo activo este corazón diamante y se activa el órgano espiritual pineal, se produce entonces la observación propia y neutra, la neutroobservación. También se produce la clariconciencia y los guías se comunican con nosotros a través de imágenes o a través de información auditiva. Muchos pacientes míos tienen tinnitus. Le han hecho todos los exámenes y no encuentran ninguna patología. Estamos empezando a escuchar, aquellos que tenemos tinnitus, nuevas frecuencias del Sol central de la galaxia
frecuencias que jamás habíamos escuchado y por eso las escuchamos como un pito. Pero poco a poco, cuando vayamos avanzando, esos sonidos van a empezar a tener una coherencia, una comprensión. También aparece en Acuario la canalización. Y aquí está un ejemplo de una canalización visual que plasmé en mi cuaderno de maestría, en donde aparece ahí un hombre nuevo con las manos alzadas a nivel del corazón. Ya no tiene las manos hacia abajo, sino que tiene las manos alzadas, con sus 7 chakras activados, conectado con la energía de la Tierra y conectado con la energía cósmica. Y ahora la energía es un toroide energético en donde al centro se produce un vacío, un torus vacío, de equilibrio total. La característica de la era de Acuario, en donde el hombre va a ser un equilibrio, va a tener un puente dorado, el puente dorado entre el hacer y el ser. Bien, en Acuario también aparecen las imágenes como los sigilos, la meditación activa, la imaginación eureka, la telepatía, la clariaudiencia, es decir, la activación de los órganos espirituales. Eso es lo luminoso. Y en lo oscuro también tiene un aspecto oscuro, no tan luminoso, que sería los trastornos psíquicos, los zombies. El zombie es el hombre netamente mental, desconectado absolutamente del corazón. Es un hombre cerebro, es un hombre binario, mental, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y primordialmente sin emociones o perdiéndose las emociones en el tiempo. Y esto también va en el siguiente paso, es donde se funde la mente con la máquina, en donde la máquina se funde con el humano y se transforma en un cyborg. Bien, de Piscis a Acuario. La imagen de Acuario, activación del órgano espiritual de la pineal, produce ahí esta imagen en donde está el humano con su pineal activada, el corazón activado, y entre ellos también entonces se produce un despertar del quinto chakra, en donde aparecen las frecuencias por el quinto chakra. Y hoy día estamos asistiendo a las creaciones de nuevos idiomas, o estamos viendo cómo gente está hablando cosas que no tienen mucho sentido, que se lo atribuyen a extraterrestres, que piensan que esa persona está demente, pero también se está despertando el órgano espiritual del quinto chakra, en donde se están emitiendo frecuencias de bien decires. En las imágenes aparece el concepto del sigilo. El sigilo era un esquema, un dibujo que se hacía personalmente o individualizado para una persona y que lo realizaban magos y que representaba un aspecto de magia. Descubrimiento. Descubrí que los códigos QR puede ingresarse información. Al ingresar la información yo puedo poner el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento, puedo poner códigos sagrados, puedo poner palabras sagradas, plegarias, y eso es capaz de ser leído por el proceso subconsciente, inconsciente, por el alma de la persona. Entonces yo confecciono códigos de abundancia en QR y la distribuí entre mis amigos y en todos ha hecho un súper efecto. Es decir, que lo que uno ve como manchas y cubos no comprensible para mis ojos, mi espíritu encarnado, llamado alma, es capaz de leerlo e integrar esa información en el proceso. Bien, ese es el nivel, el sigilo tradicional es el nivel 1.0. El sigilo de Acuario sería el código QR 2.0. Y el sigilo 3.0
sería inteligencia artificial a la cual le ingreso los datos y esa inteligencia artificial emite entonces una imagen. Y esa imagen es código, por ejemplo, en este test está ingresado los códigos corazón diamante, maestría del amor. Y entonces se los regalo a mis compañeros, compañeras, mis amigos y amigas, y ellos se pierden en la belleza de la forma y su cerebro buscan los colores y formas para poder comprender en la mente, pero ese cuadro en el subconsciente está ingresando información que está comprometida dentro de las formas y colores de esa imagen. Ese sería el sigilo 3.0 para una era de Acuario. Ese es un descubrimiento de un poder de la imagen expresado concretamente. Por lo tanto, en Acuario se activa el sexto chakra y ahí se activa el yo soy intuición, soy sabiduría divina, expando mi conciencia, veo la verdad de las cosas con mi ojo que permite ver la verdad verdadera y fomento y nutro mi imaginación. Afirmaciones, escucho la voz interior que siempre me guía, es mi intuición. Poseo una mente reflexiva, pero no obsesiva. Mi mente está en calma. La paz eterna. Tengo ideas brillantes, creatividad, concentración, un equilibrio perfecto entre que me lleva a la sabiduría, un equilibrio entre lo intelectual y lo emocional. ¿Cómo se expresa entonces en Acuario la información? En el yo sé. Por lo tanto, se produce la autoiluminación. Desaparecen los gurús. En Acuario aparece la física cuántica. Y la física cuántica significa A más B, o 0 y 1, es igual a 1 y 0, o B más A. Y el resultado es hacia un lado y al otro, en ambos sentidos. Aparece entonces el pensamiento trinario, corazón, pineal, quinto chakra. En Acuario respecto al dinero o la transacción se dice, ¿cuál es el valor? Yo le atribuyo valor a lo que estoy recibiendo. Y por lo tanto, como recibo algo y lo valoro, lo tengo que retribuir. Y por lo tanto, ya las cosas dejan de tener precio. Por eso se habla de que se acaba el dinero. En Acuario también aparece el yo me escucho. Yo sé, me autoilumino. Es un corazón que habla. En Acuario aparece el gozo. Yo gozo y ustedes también. Y se produce el éxtasis y la gloria. Fijo mi atención ahora, de ahora en adelante, en Acuario, fijo la atención en vez de estar en el 5% de lo que es la materia, fijo mi atención ahora en la energía, en el 95% de lo que es. Y esto significa entonces que se produce una excitación. ¿Qué significa esto? En abundancia aparece la mano de Dios con su dedo, la mano de Adán con su dedo, pero dibujé ahí una chispa, la chispa divina, el éxtasis, el salto cuántico. ¿Cómo se expresa eso? Cuando yo tengo un electrón girando en torno al átomo, para que este electrón pueda cambiar de órbita, necesita producir liberación de energía. Esa liberación de energía es la chispa divina. Entonces, esa chispa divina de salto cuántico de este electrón llevado al nivel humano se traduce en un éxtasis, Y este éxtasis es la reconexión con la fuente. Bien, por lo tanto, cuando me reconecto con la fuente, entro en un proceso de fluidez, gozo y gloria. Y entonces recuerdo. ¿Y qué recuerdo? Recuerdo, y escucha mis palabras. Yo soy uno. Uno soy. Yo soy uno. Uno soy. Yo soy uno. Uno soy.
Bien. Sigamos. Con fluidez, gozo y gloria, una vez que ya hemos recordado el mensaje primigenio, tenemos que entrar en el proceso. Y te comento lo que dice Acuario en una canalización que tuve. Hoy te vengo a hablar de lo que me nace, te cuento desde mi corazón. Nadie me lo contó, ni enseñó o inculcó. Me nace contarlo, difundirlo, expandirlo. ¿Y de dónde sale? Hoy recuerdo. ¿Serán las respuestas a mis preguntas las que me envía el campo, la fuente? ¿Será la activación del corazón diamante, maestría del amor? ¿Serán los pensamientos y códigos del campo morfo genético 144441 frecuencia arcoíris? Es el nuevo corazón de la unidad de silicio humano. El pensamiento se vuelve vertical. Requisitos: pedir sin motivos ocultos, amor a los demás, amor a mí mismo. ¿Para qué? Para ser feliz, ayudar a los demás, tener la libertad de hacer y ser. Volver a la paz infinita, a la serenidad, a la seguridad. Mirar hacia arriba y luego bajar la cabeza y mirar mi corazón, humildemente. En el pensamiento vertical aparece el estado de calma. Nos ayuda a mirar y voltear hacia nuestro corazón, entrar en el perdón, permanecer en un estado de coherencia, ver las cosas con claridad, recuperar los pulsos cardíaco, respiratorio, craneal, y cada órgano tiene su pulso. Decidir ayudar al mundo. Luego de ello, te llegan las herramientas para ese proceso. Y es más, se complementan, se suman. Aparecen las terapias, los pensamientos unificados. En el decidir ayudar al mundo en este descubrimiento, aparece el nuevo Homo Amoris. Al reconectarme con el Padre, con la fuente, entro en abundancia, me reconcilio con el alto. Soy uno. Uno soy. ¿Entiende? Escucha, que te penetre. Soy uno. Uno soy. Soy uno. Uno soy. Con fluidez, gozo y gloria. Mi propósito. Somos un espíritu perfecto e inocente, un homo amoris. Vengo a experimentar, aprender y soltar. Desintegrar los errores, los códigos, los miedos y completar los códigos. Perdonar. Vamos con herramientas para ir terminando. La inteligencia positiva. Una sencilla acción es que active tu felicidad. Comer un dulce, mirar la naturaleza, observar a un niño. Ser optimista. Esto produce un 55% más de rendimiento, está medido. Recomiendo esos dos libros, La inteligencia positiva y La felicidad como ventaja. Hacer un diario en donde veo a las cosas programadas, las que me salieron bien y las que me salieron no tan bien. Trabajar junto a otros amigos. Se ha descubierto que eso aumenta 7 veces el rendimiento en la empresa. Resaltar siempre lo positivo. Cambiar el pensamiento de sobrevivencia por el de conciencia. Cambiar el pero por el puedo. Cambiar la felicidad, que es fatua, por la felicidad permanente. La felicidad condicional o fatua es, como en Piscis, que depende de lo externo. De una pareja, del trabajo, de mis hijos, del sueldo, de las cosas, de la fortuna, del éxito, de la fama, de que me reconozcan, que cuántos likes voy a sacar, que me gusten, gustarle a los demás, ser reconocido. De un gurú, de un maestro, de un mesías, de un iluminado, del gobierno del país. Pero cuando se logra esto, te aseguro que se vuelve normal al rato. Es una felicidad vacía. Se establece la competencia perversa. He ganado una medalla. ¿Y cuándo voy por la próxima?
En la felicidad completa de Acuario no depende de lo externo porque está dentro, está en el interno. ¿Y cómo puedo conectarme con esa felicidad completa? Ve a ver una montaña, ve a la playa, obsérvala. El amanecer, el atardecer, observa la naturaleza. Un bebé, una noche estrellada, un bosque, una selva. Y acéptalo tal cual es. Nadie se acerca a una montaña y dice, yo la mejoraría, la pondría un poquito más a la derecha, la pondría un poquito más arriba. La montaña es como es. La felicidad es como es. No te resistas. No la intentes arreglar. Es perfecta como es. Las cosas son como son. ¿Y en qué puedo participar yo de eso? Porque ¿cómo puedo yo estar en esa felicidad completa? Cuando actúes, actúa al 100% de lo que eres aquí y ahora. Quizás mañana puedas dar más o quizás menos. Pero hoy sé la mejor versión de ti misma o de ti mismo. ¿Bien? Y te fundes con esa perfección de felicidad completa. Bien. Con esto llego al final de mi conferencia. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí en este precongreso. Ahí están mis datos para quien desee comunicarse conmigo. Y gracias. Y nos vemos a final de año en el congreso final. Y espero que estén muy bien. Nos vemos. Chao.